Hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias a todos y todas las que nos están acompañando hoy en esta mañana. Antes de partir vamos a dar unos segundos para que se nos puedan conectar todos quienes nos están acompañando esta mañana. De nuevo, muchas gracias por sumarse a este webcast en que nuestro equipo quiere comentar la nueva regulación, las tendencias en materia de migración y movilidad internacional. Pero antes de partir, como les decía, vamos a dar unos segundos para que puedan escucharnos ya todos los que se están incorporando. Creo que ya con este tiempo debiésemos tener suficiente. Y para empezar voy a presentarnos. Mi nombre es Bárbara Veloso, yo soy socia de nuestra área de consultoría en personas igual, y tengo el placer de estar hoy día acompañada por nuestro equipo experto en materias migratorias, liderado por Juan Andrés Perry. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Claudia Arévalo, que es gerente de nuestra área, y Marily Russo, también gerente de nuestra área de migraciones. Y la idea de hoy es que conversemos, que nos hagan sus preguntas, que podamos ir resolviendo aquello que es resolvible con la información disponible a la fecha y comentar de vuelta lo que nosotros hemos podido observar en este periodo. Y para partir me gustaría, Juan Andrés, darte la palabra para que nos vayas poniendo un poquito en contexto de nuestra norma actual y desde allí partir con este contexto y cronología. Muchísimas gracias, Bárbara, y muy buenos días a todos. En el fondo, muy contento de poder participar de este webcast junto con Bárbara, Claudia, Marily y con todos los que hoy día nos acompañan. Como comentaba Bárbara, estamos enfrentando hoy día una nueva realidad migratoria que se ha ido de alguna forma forjando en los últimos años, y es a la cual responde la existencia de nuestra nueva ley, que es lo que de alguna forma nos convoca hoy día para que podamos conversar. Cuando miramos la evolución del fenómeno migratorio, la verdad es que si miramos lo que es la realidad migratoria chilena de los últimos 10 años, e incluso si miramos más hacia atrás, hacia los últimos 15, 20 años, vemos que el tema claramente ha cambiado, pero ha cambiado de una forma realmente explosiva. O sea, si miramos el número de migrantes que figuraban como registrados, como extranjeros residentes en Chile hace 10 años atrás, versus la realidad que estamos teniendo ahora, estamos hablando de una cifra que fácilmente se ha quintuplicado. Y estamos hablando principalmente de la migración que figura como migración regular. Estamos también enfrentando un fenómeno de migración irregular y por lo mismo de migración precaria, que también ha sido explosivo en los últimos años. Si miramos esto, y a mí siempre me ha gustado partir cada vez que he podido hablar del fenómeno migratorio, me gusta preguntarnos si tenemos un sistema migratorio que sea seguro y a su vez amistoso, ameno. Me gusta ocupar la palabra amistoso. Un sistema en el cual el extranjero de alguna forma se sienta bienvenido en Chile, pero que a su vez la forma de implementar este sistema sea un sistema ordenado y controlado por parte del país. Si nos hacemos esa pregunta de si Chile tiene un sistema controlado y a su vez amistoso o de alguna forma abierto a la migración, la verdad es que vamos viendo un proceso en estos últimos 10 años que ha ido cambiando. Si pensamos en cómo era el proceso migratorio 10 años atrás, vamos a decir que la verdad es que era un sistema que estaba más bien controlado, un sistema en el cual el número de extranjeros en el país era acorde a aquello que la autoridad podía manejar de una forma eficiente, con un sistema que en esa época era principalmente por papel. Estaban empezando los primeros gérmenes de intentar hacer un sistema más moderno en materia de procedimiento, pero que se caracterizaba por tener una gran apertura y a su vez una mayor previsibilidad de cómo iban a desarrollarse los procesos, tanto en materia de plazos, de requisitos, de dificultades. Era una realidad distinta porque era una realidad menor. O sea, si lo miramos así, era una época en la cual realmente un extranjero que entraba a Chile se podía quedar en Chile. El sistema estaba pensado para que así pudiese ser, y con un sistema en el que el control, e insisto, las dificultades se manejaban porque el volumen lo permitía. Cuando pensamos que estamos con un volumen 5 veces más grande, efectivamente hemos ido dándonos cuenta de todas las dificultades que esto ha implicado. Y si a eso sumamos los fenómenos que se han vivido, sobre todo en nuestra región, pero a nivel mundial, en los últimos años, vemos también el por qué se ha producido esta explosión en la migración. O sea, sin ir más lejos, el sistema chileno en los últimos 10 años ha tenido un incremento también por resultado de fenómenos sociales y políticos que se han dado en nuestro continente. Tenemos en el fondo periodos en los cuales ha habido una alta recepción de inmigración de países a los cuales Chile quiso proteger. Tenemos hoy día una situación que es a nivel regional, que se produce respecto de, por ejemplo, los ciudadanos de Venezuela que están en una situación política y social difícil en su país.
Y todo eso también ha aumentado el nivel de migración que tenemos en Chile. Pero también si miramos el desarrollo, nos hemos dado cuenta de que en algún momento este sistema de control y de previsibilidad empezó a verse desbordado. En algún momento empezó a haber un volumen mucho mayor del que se podía manejar, y eso se tradujo en dos grandes dificultades. Una dificultad a nivel de control del país, de realmente poder hacerse cargo del volumen de migración que estaba recibiendo. Por otra parte, dentro de este mismo fenómeno de control, las dificultades de poder, de alguna manera, tener a raya los ingresos a través de los pasos habilitados y no toparnos con la dificultad de los pasos no habilitados. Pero por otra parte, desde la vereda de la experiencia del extranjero, empezamos a ver procedimientos cada vez más largos, procedimientos cada vez más complejos, más inciertos, menos amistosos, ocupando la palabra con la que quise partir. También vemos una mayor precariedad, extranjeros que precisamente por entrar al país en una situación de irregularidad quedan en una situación de desmedro, de desprotección. Todo eso fue gatillando la necesidad de revisar nuestra regulación migratoria, de revisar nuestros procesos migratorios, y eso ha sido de alguna forma la realidad que hemos vivido en estos últimos 10 años. Partir por un momento en el cual los sistemas se empezaron a hacer cada vez más lentos, momentos en los cuales la misma autoridad comentaba, ¿sabes qué? No estamos dando abasto al volumen que tenemos que abordar, pero después ya llega un momento en que se convierte en una situación de seguridad nacional, se convierte en una crisis. Hoy día tenemos la macrozona norte, en donde este tema se ha vuelto crítico. Y tanto el gobierno que acaba de salir como el gobierno que acaba de partir han señalado que uno de los elementos esenciales que existen en esta situación actual, en este nuevo entorno, es recuperar el control, es recuperar el orden. Y efectivamente eso es uno de los nortes que han gatillado la necesidad de contar con una nueva norma, pensando en la necesidad de recuperar el control del sistema migratorio, pero a su vez también reconocer los derechos de los extranjeros y evitar la precariedad en la que se encuentran cuando llegan en situaciones de desesperación al país. A eso también hay que sumar otras circunstancias y otros fenómenos sociales en los cuales efectivamente se da la dificultad frente a la migración que, de acuerdo a las mismas normas de protección, no debió llegar al país. Por temas penales, por distintas figuras, también hay una dificultad ahí que también ha hecho necesario el análisis de las medidas de control. Bárbara, si quieres pasemos a la siguiente lámina. Considerando todo este contexto, todo este fenómeno en que se quintuplicó el nivel de extranjeros en Chile, y se hizo claramente crítico el poder controlar el sistema migratorio, es que nos dimos cuenta de que teníamos una norma que no era acorde a la realidad. Pero esta pregunta viene, en el fondo, si nuestra norma es acorde o no, de los últimos 8, 10 años. No es un tema que haya surgido solo ahora. Nos fuimos dando cuenta paulatinamente que nuestras normas no eran acorde a la realidad que se estaba viviendo. La ley migratoria era un decreto ley del año 74 y el reglamento de extranjería era un reglamento administrativo del año 85. O sea, estamos hablando de décadas atrás. Y que tuvieron una figura que se mantuvo hasta ahora. En ese sentido, la estructura que venía era la estructura que emanaba de estas dos regulaciones. Y nos fuimos dando cuenta de que tanto en la figura procedimental como en la figura de reconocimiento de derechos de los extranjeros y la figura de control migratorio para el país, nos estábamos quedando con una legislación que no era acorde al fenómeno como se debía abordar. Todo esto llevó a que surgiera finalmente, después de años de discusión, nuestra nueva ley migratoria. Nuestra ley migratoria es ley desde abril del año pasado. Y pasemos a la lámina siguiente, por favor. Desde abril tenemos una nueva ley, sin embargo esa ley estaba sujeta a una entrada en vigencia que dependía de la dictación de un reglamento administrativo. Todo esto era muy difícil, estábamos hablando de los últimos años de una administración, por lo tanto alcanzó a salir la ley del Congreso, sin embargo dependíamos de la dictación de un reglamento administrativo para que se hiciera realidad. Y ese reglamento administrativo se dictó el pasado 12 de febrero de este año 2022. En ese sentido, hoy día ya tenemos desde esa fecha vigente la nueva ley que se había dictado en abril, lo que significa que tenemos una nueva regulación ya en curso, o sea, mejor dicho, ya en vigencia, ya en aplicación, que regula las nuevas autoridades a cargo de los procesos migratorios, los nuevos procedimientos, los nuevos criterios para tramitación, los nuevos tipos de visa. Vamos a ver que muchos de estos temas que están todavía sujetos a dictación de otras normas y otras definiciones que al día de hoy no están listas, pero la norma sí lo está. La ley que establece los nuevos criterios de entrada y salida del país, que establece las nuevas categorías migratorias, que establece las nuevas restricciones genéricas para los procesos, que establece los nuevos criterios de sanción, de regularización, todos temas que vamos a hablar en el día de hoy. Y finalmente, la nueva institucionalidad migratoria ya es ley y ya es realidad. Fue ley desde abril del año pasado, es realidad desde febrero de este año. Así que ya tenemos hoy día en aplicación un nuevo sistema.
Pasemos a la lámina siguiente, Bárbara, por favor. ¿Fue fácil llegar a esta nueva ley? En lo absoluto. Fue un proceso sumamente largo, tomó cerca de 8 o 9 años. Si miramos desde que empezó la discusión hasta que se hizo efectiva son 9 años. Y que estuvo muy marcada por la tendencia que se vivió en los últimos 3 gobiernos. Digamos, el proyecto que inició la discusión de una nueva ley migratoria se inició hacia finales del primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, en el año 2013, y era una ley que en su base es muy similar a la que finalmente se aprobó, con distintos temas que fueron cambiando, que se fueron adaptando, pero en definitiva la estructura que tiene la ley que hoy día tenemos es la estructura que viene desde el año 2013, y que se basaba en crear principalmente una gran entidad de gobierno a cargo de los procesos migratorios, antes teníamos 2, que se basara en una figura en la cual los extranjeros no pudiesen cambiar de la categoría de visitante a la categoría de residente, distinto de la figura anterior que teníamos en la cual se podía cambiar de visitante a residente. Y finalmente, una figura en la que se fueran reconociendo los derechos de los extranjeros que están en Chile. Este primer proyecto de ley que se presentó en 2013 tuvo un foco que en ese momento estaba dado principalmente en orden y modernización, pero no en un foco de crisis, porque en esa época no se veía la migración como una crisis. Se veía como un fenómeno exponencial, pero no como una crisis. Ese primer proyecto quedó en su momento presentado al término de ese gobierno y vino el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. En esa oportunidad no se continuó con el proyecto que se había presentado en 2013, sino que se presentó un nuevo proyecto que finalmente no prosperó. ¿Cuál era la gran diferencia de este proyecto de la presidenta Bachelet versus el proyecto del presidente Piñera? El foco. El foco del proyecto que presentó la presidenta Bachelet era el reconocimiento de derechos de los extranjeros. Incluso hubo toda una discusión, que yo diría que hasta el día de hoy se mantiene, de si el derecho a migrar es en sí un derecho humano. Porque podríamos tener una discusión extremadamente importante acerca de si lo que se está protegiendo son los derechos de los extranjeros migrantes en Chile o el derecho a migrar de los extranjeros. Dependiendo de eso, podemos ver efectivamente si los países pueden o no colocar distintos tipos de restricciones a la migración. Y ese fue uno de los focos que tuvo la discusión que se dio en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. El foco no estuvo dado tanto en la modernización del sistema migratorio, sino más bien en el reconocimiento del estatuto de derechos de un extranjero en Chile. Pero ese proyecto no prosperó y no prosperó durante el gobierno. Finalmente, tenemos en el segundo gobierno del presidente Piñera que se reactiva la discusión de un proyecto muy similar al que se había presentado en 2013, con observaciones, y que finalmente se aprobó, y este es el proyecto que se dictó como ley en abril del año pasado. La ley que nosotros tenemos es esta. ¿Y cuál fue el foco que se dio en este caso? Ahora sí, en un contexto de la migración como un tema que terminó convirtiéndose en un análisis de seguridad nacional, claramente se discutió y se dictó con un foco puesto principalmente en temas de seguridad. En su discusión, en el tema de decir, ¿sabes qué? La migración es un tema de seguridad nacional y así hay que abordarlo. Sin embargo, más allá de que esa fue la discusión con la cual finalmente el proyecto salió aprobado, el espíritu del proyecto es bien prometedor. Pasamos a la lámina siguiente, Bárbara, por favor. Porque si miramos el objetivo de la ley, finalmente la ley no salió como una ley solo de seguridad, que era uno de los grandes temores que había en esta discusión, que la verdad que fue una discusión también muy política y también con muchos temas valóricos. Finalmente la ley salió como una ley que recoge una serie de principios que, si bien orientan cuál es el nuevo sistema migratorio, tampoco dejan fuera los temas que se discutieron. En ese sentido se busca una migración segura, ordenada, responsable y regular, pensando tanto en el país como en los migrantes. Y si uno mira los distintos derechos que regula esta nueva ley, nos damos cuenta que no es una ley que haya puesto su foco exclusivamente en seguridad y en abordar la migración como una crisis. Es una ley que señala una serie de temas que terminan creando un estatuto de reconocimiento de derechos para el extranjero. Si lo miramos así, hay 4 grandes pilares de derechos y de alguna forma guía dentro de esta nueva ley, que es lo que quisiéramos compartir en el día de hoy. En primer lugar, hay un reconocimiento de los derechos humanos, laborales, educacionales, de seguridad social, de salud y de otro tipo de derechos para los extranjeros en Chile y sus familias. Si bien no se señala el derecho humano a migrar, no está puesto en esos términos, sí se reconocen los derechos humanos de los extranjeros. Y claramente hay una tendencia a que el extranjero que se encuentra en Chile se encuentre en las mismas condiciones que la que estaría un chileno. Además, hay una serie de derechos que se le reconocen a los extranjeros aún en condición migratoria irregular. En ese sentido, la protección laboral, la protección en materia de salud, la educación para los menores, el acceso a prestaciones de seguridad social con ciertas regulaciones, están entregadas para todo extranjero que se encuentra en el país, ya sea que se encuentre en condición regular o irregular. Eso quedó en la nueva ley.
¿Y por qué quiero hacer este tema? Porque efectivamente si uno mira la nueva ley, no está pensado exclusivamente en abordar una situación crítica puntual. Está pensado en un futuro de mayor orden, pero también de reconocimiento de derechos. En segundo lugar, hay un foco muy potente respecto del control y orden del fenómeno migratorio. Aquí sí claramente se percibe el objetivo de ordenar la migración. Y en ese sentido tenemos nuevos criterios respecto del ingreso al país, de la permanencia de los extranjeros en el país, la forma en que se van a gestionar las regularizaciones, que ahí hay un tema bien interesante, lo vamos a ver más adelante, de efectivamente si quedó o no quedó restringido el concepto de regularización de un extranjero, nuevos criterios respecto de sanciones, nuevas figuras asociadas a la irregularidad migratoria. Todo esto denota un esfuerzo por tener un mayor control y orden respecto de la migración. Y esto claramente va de la mano de lo que señalamos acá en la letra C, que es muy importante. La ley establece expresamente que corresponde al Estado decidir a quién ha de admitir en su territorio. Tomado textual de la ley. Eso es una cita textual. Corresponde al Estado decidir a quién ha de admitir en su territorio. Si lo miramos así, esta ley no regula que hay un derecho a migrar por sobre los criterios del país. Primero están los criterios del país. Y obviamente que esto puede generar toda una discusión respecto de si se están recogiendo todos los derechos a nivel internacional asociados a esta materia, pero efectivamente la ley establece que la migración parte por una definición del Estado, de quién puede o no puede entrar y residir en el país, pero dentro de esos criterios, respetando los derechos humanos de los extranjeros. Finalmente, y esto también lo quisimos colocar acá, porque esto también está expresamente establecido en la ley, se establece que debe existir un procedimiento racional y justo, bajo criterios de admisión no discriminatoria, con el menor tiempo posible, con información eficaz, íntegra y oportuna. ¿Por qué me quiero detener en esto? Porque generalmente los procedimientos no son materia de ley, son materia más bien administrativa, precisamente para que se puedan adaptar más fácil. Pero aquí la ley establece estas definiciones de cómo debe ser el procedimiento migratorio. Cuando dice que es racional y justo, parte de la base de que tiene que ser un procedimiento que no tenga descriterios, que no tenga situaciones en las cuales uno no entiende por qué se está pidiendo lo que se pide o se resuelve lo que se resuelve. Eso es sumamente importante. Hay un llamado de la ley, hay una orden legal de que el procedimiento sea racional y justo. Cuando establece que no pueden haber criterios de admisión discriminatoria, también viene a zanjar una discusión que había ocurrido con la ley anterior, en que se establecía en la ley antigua que la aprobación de solicitudes migratorias pasaban por criterios de conveniencia, y los criterios de conveniencia dieron lugar a discusiones de constitucionalidad, porque efectivamente podía haber una discriminación al momento de decidir si alguien es o no conveniente para el país. Aquí se establece que los procedimientos no pueden tener criterios de admisión discriminatoria. Por otra parte, la misma ley establece que los procedimientos tienen que ser breves, tienen que ser en el menor tiempo posible, lo cual es claramente un impacto a la realidad que estábamos viviendo ahora en que los procedimientos eran extremadamente largos. Y finalmente, exige información íntegra, oportuna y eficaz, lo que significa que hay todo un deber que está señalado en la ley de que el Estado debe propender a que los extranjeros conozcan el sistema migratorio, conozcan el procedimiento y se resuelvan sus dudas. En ese sentido, hay una obligación legal de procurar un buen procedimiento. Si lo miramos así, aquí encontramos reconocimiento de derechos de los extranjeros, toda una norma de control y orden del sistema migratorio por parte de la autoridad, el reconocimiento de que es el Estado quien decide la migración, lo cual puede generar esta discusión respecto del derecho humano a migrar, y finalmente la exigencia legal de un procedimiento eficiente. Es bien ambicioso lo que busca la nueva ley. Y si lo miramos así, es un llamado para todas las autoridades y para todos los actores para contribuir a que esto así se pueda cumplir. Finalmente me quisiera detener en un último punto para darle la palabra a Claudia Yamari. La ley regula en muchos aspectos protección de la familia, protección de los menores, protección de la mujer, expresamente señalados en la ley. Nuevas categorías en el fondo de reunificación familiar, protección para los menores al punto de que si se piden residencia en el país de titular y de menores, la de los menores se entrega de forma inmediata. Criterios para evitar que las mujeres extranjeras se encuentren en una situación de precariedad. O sea, hay toda una intención que también está dada en la ley. ¿Por qué es importante esto? Porque esto es nuestro entorno normativo y esto se tiene que convertir en acción. Esto se tiene que convertir en una implementación que cumpla con estos principios, pero están establecidos en la ley y por tanto debieran orientar lo que ocurra en los próximos años. Muchas gracias, Juan Andrés. Muy interesante entender cómo llegamos a esta nueva ley, ¿cierto? Y qué es lo que va a pasar ahora, entendiendo un poquito mejor cuál es el contexto que nos llevó a donde estamos. Muchas gracias, Juan Andrés. Y ahora me gustaría darle la palabra a Claudia para que nos cuente un poquito más en detalle cuáles son entonces los principales aspectos que
que cambian o que finalmente entran en vigencia con la entrada ya directamente de la ley. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias, Juan Andrés. Y buenos días a todos quienes nos acompañan. Muchas gracias por estar aquí. Como bien comentaba Juan Andrés, el espíritu de esta nueva ley migratoria es regular, ordenar la migración, estableciendo criterios responsables, ordenados, seguros, que busquen garantizar los derechos humanos de las personas migrantes. Para estos efectos pone a disposición una serie de herramientas y además una serie de cambios respecto de la legislación anterior que mira hacia este objetivo. Vamos a partir con la creación de una nueva institucionalidad migratoria que está liderada por el Servicio Nacional de Migraciones, que es el único servicio público que va a tener facultades para recibir solicitudes de residencia, resolverlas, ya sea otorgando o denegando, al mismo tiempo que va a definir los criterios de ingreso a Chile, permanencia en Chile y egreso del país. Esta es una súper modificación en relación a la normativa anterior que involucraba a 2 autoridades migratorias y establecía 2 procedimientos distintos para estos efectos. En este sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que junto a sus consulados queda únicamente a cargo de la recepción y análisis de solicitudes de visa de permanencia transitoria, que vamos a ver más adelante, que es lo que se homologa a los permisos de turismo. Por otro lado, se crea el Registro Nacional de Extranjeros, que básicamente es una plataforma electrónica que está destinada a la plena implementación de la interrelación de las autoridades migratorias y de los organismos públicos, es decir, va a manejar toda la información de los migrantes o de las personas extranjeras que alguna vez se hayan relacionado con nuestro sistema migratorio. La idea es que todos tengan acceso a qué tipo de visa se pidió en algún momento, cuántos ingresos tuvo a Chile la persona, si es que se aplicó algún tipo de sanción a su respecto, y la idea es coordinar la acción de todos aquellos organismos públicos a efectos de implementar criterios comunes. Ya como un segundo cambio, existe la aplicación de una nueva regla general en la que los permisos de residencia solicitados por primera vez deben ser obtenidos con anterioridad al ingreso al país. Como comparativo a la normativa anterior, ya no van a existir los envíos de visa por sobre, ya no van a existir las solicitudes de visa de residencia a través del sistema de atención consular, sino que todo se va a canalizar a través de una única plataforma que vamos a ver más adelante, pero como seguramente muchos de ustedes ya han experimentado, está actualmente en implementación y en constante cambio. Con el fin de que sea el Servicio Nacional de Migraciones la única institución que reciba, analice y resuelva las solicitudes que se pongan a su conocimiento a través de este medio. Ya un tercer cambio, que es relevante, es la creación de nuevas categorías migratorias. Estas categorías migratorias se homologan a las categorías migratorias que existían con anterioridad, siendo la permanencia transitoria el homólogo a el permiso de turismo o a los vistos de turismo que se otorgaban a través de los consulados. Esta permanencia transitoria básicamente permite a las personas ingresar a Chile sin intención de residencia, con el fin ya sea de vacaciones, recreo, actividades de negocio y otros fines que bastante no implican intención de residencia y tienen la duración de 90 días porque básicamente lo que busca es una estadía de corta duración. Se mantiene la posibilidad de obtener un permiso de trabajo para aquellas personas que vayan a desarrollar algún tipo de actividad remunerada en Chile y que vayan a recibir rentas, ya sea en Chile o en el extranjero, a través de estas actividades. La gran diferencia con el permiso actual es que puede solicitarse antes del ingreso a Chile, puede pagarse antes del ingreso a Chile, o incluso en frontera, lo que busca hasta cierto punto transparentar la intención que tiene la persona para ingresar a Chile. Ya en segundo lugar nos encontramos con la residencia temporal, que es el homólogo a lo que antes conocíamos como visas temporarias, visas sujetas a contrato, visas de estudiante, que lo que busca es autorizar a las personas a que tengan la posibilidad de arraigarse en el país por un tiempo limitado,
que vamos a ver más adelante que también tiene cambios respecto a cuál es la vigencia de estos permisos. Ya finalmente, la residencia definitiva es el homólogo a lo que conocíamos como permanencia definitiva, y que busca permitir a las personas que se arraiguen en el país de forma indefinida y que puedan realizar cualquier tipo de actividad lícita en Chile. Bárbara, si quieres pasamos a la siguiente. Como continuación de las categorías migratorias, les podemos comentar que a su vez se van a implementar nuevas subcategorías migratorias, que como muchos de ustedes habrán experimentado, aún no han sido definidas del todo, ya que el decreto 33, que es el que establece este listado, los requisitos, está actualmente en toma de razón en la Contraloría. A su vez, hay ahí un cierto grado de incerteza, toda vez que la duración de estas nuevas visas nuevamente se remite a otro decreto, que estamos a la espera también de cuáles van a ser sus términos y en qué momento va a entrar en vigencia. Hay también cambios respecto a los plazos y requisitos de la solicitud de beneficios migratorios. A modo de ejemplo, las prórrogas de visas de residencia temporal, los cambios de visa, únicamente van a poder presentarse dentro del día 90 y el día 10 de anticipación al vencimiento del beneficio migratorio que la persona tenga en ese momento. El principal cambio está en que con la normativa anterior esto podía realizarse hasta el último día de vigencia. Ahí ya hay una especie de limitación respecto de los plazos. Y por otro lado, una vez concedido el beneficio migratorio, también hay nuevos plazos de vigencia, ya que respecto de las residencias temporales, la norma actual lo que considera es que van a tener un máximo de 2 años de vigencia, a excepción de los trabajadores de temporada, que ahí se extiende un permiso más amplio de 5 años. No todos los permisos de residencia temporal van a tener la posibilidad de solicitar posteriormente la residencia permanente. Eso también está regulado en el decreto. De forma preliminar se menciona, por ejemplo, aquellas personas que ingresan a Chile por tratamientos médicos. Esa persona se busca que tenga en Chile la posibilidad de someterse a este tratamiento por el tiempo suficiente. No obstante, esta persona no tiene ánimo de residencia, por lo tanto, no se considera dentro de aquellos que pueden quedarse en Chile de forma indefinida. Ya con posterioridad podemos mencionar la implementación de esta única plataforma electrónica para la solicitud y consulta de procesos migratorios. Y respecto de este punto, que tiene que ver con la digitalización de todos los procesos migratorios y el acceso a información pública, es que la nueva ley implementa mecanismos de acceso a esta información, mencionando que estos deben ser eficaces, oportunos, garantizando la posibilidad de que los solicitantes de algún beneficio migratorio conozcan cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes y cuáles son los requisitos que deben cumplir a efectos de obtener finalmente el beneficio migratorio deseado. Al mismo tiempo establece medidas de reclamación, cosa que al día de hoy, como deben haber vivido, es un poco complejo. En este caso, la ley menciona expresamente la posibilidad de reclamar ante el director del Servicio Nacional de Migraciones, quien tiene también un plazo definido para dar respuesta. Ya entrando a la parte de las figuras sancionatorias, se mantiene la amonestación escrita, que es aquella que se aplica a personas que hayan incurrido en faltas que no son graves a la normativa migratoria y que no tengan antecedentes previos tampoco. Se mantiene la posibilidad de aplicar multas, realizando algunos cambios, como por ejemplo aquellos empleadores que tengan a su servicio personas que no cuentan con las autorizaciones migratorias correspondientes, a la aplicación de multas según el tamaño de la empresa. Y también hay una modificación respecto al cálculo de estas multas en UTM, que como sabemos con anterioridad tenía relación con ingreso mínimo no remuneracional. Se mantienen también las órdenes de abandono y de expulsión. Las órdenes de expulsión pueden ser emitidas ya sea por el Servicio Nacional de Migraciones como por tribunales de justicia,
Y ahí también hay una modificación respecto de la consecuencia de las órdenes de expulsión, que es una prohibición de ingreso. Con la antigua ley, las prohibiciones de ingresos emitidas por las autoridades administrativas eran más gravosas que aquellas emitidas por los tribunales de justicia, toda vez que la vigencia de esta prohibición de ingreso era indefinida. Actualmente se distingue respecto de aquellas prohibiciones de ingreso que se asocian a una orden de expulsión que se haya dictado por incumplimiento a la norma migratoria, que no sea constitutiva de un delito o de un crimen. Y en ese caso, las vigencias de estas prohibiciones de ingreso van de los 3 a los 5 años. Ya si posteriormente la persona incurre en algún crimen o delito, la prohibición de ingreso tiene una vigencia de 20 a 25 años. Eso quiere decir que existe la posibilidad de que esta persona vuelva a estar autorizada a ingresar a Chile en un futuro. Se crean también las figuras de la reconducción y el reembarco de extranjeros, que tiene que ver o que se aplica a aquellas personas que ingresan a Chile tratando de eludir el control migratorio, utilizando documentos de identificación falsos o teniendo vigente una orden de abandono, una orden de expulsión y una prohibición de ingreso. Esto finalmente se engloba en un cambio estructural que tiene que ver con que la migración irregular no es constitutiva por sí misma de un delito, sino que ya no necesariamente tiene esta persona que primero someterse a los tribunales de justicia, sino que únicamente puede ser abordada por el sistema migratorio chileno, principalmente a través de las órdenes de abandono y de expulsión. Y ya finalmente, respecto a la impugnación de resoluciones, principalmente de rechazo o de revocación de permisos migratorios, podemos encontrar las vías recursivas administrativas y las vías recursivas jurisdiccionales. En relación a las vías recursivas administrativas, son aquellas que se ponen a conocimiento y a resolución de órganos públicos que no pertenecen al Poder Judicial. Y que, a modo de ejemplo, consideran el recurso especial de reconsideración y el recurso extraordinario de revisión. Lo que se pone sobre la mesa respecto de estas vías administrativas es que tú sometes al conocimiento de la misma entidad que rechazó o revocó tu permiso migratorio la necesidad de apelar y de que vuelva a revisar. Por lo tanto, hay una discusión que se genera en torno a este punto. Muchas personas consideran que las vías recursivas jurisdiccionales son más efectivas, puesto que involucran a los tribunales de justicia, específicamente a las cortes de apelaciones, a través de, por ejemplo, recursos de protección. Y la novedad en este sentido es que la nueva ley migratoria y su reglamento consideran un recurso jurisdiccional, es decir, que se ven en la Corte de Apelaciones, especial en materia de actos administrativos expulsivos. La judicialización en materia migratoria durante los últimos años ha aumentado exponencialmente, como decía Juan Andrés, los números han aumentado exponencialmente, alrededor de un 1000%. Y principalmente tiene que ver con órdenes de expulsión, con los criterios que se utilizan las autoridades administrativas para dictar estas órdenes de expulsión y la forma en que esto se realiza. Ahora, esta nueva ley considera esa realidad e implementa este recurso jurisdiccional que permite a aquella persona que es objeto de una orden de expulsión a recurrir ante la Corte de Apelaciones y que debe ordenar la suspensión de la orden de expulsión hasta que se resuelva el recurso. Gracias, Claudia. Un súper buen resumen de dónde estamos, ¿cierto? Y qué es lo que nos dice la nueva norma. Y antes de avanzar, me gustaría recordarles, veo que nos han llegado ya algunas preguntas, pero que está abierta la opción a través del Q&A de preguntas y respuestas para que nos
pregunten por esa vía y nosotros terminando la exposición que viene que nos va a dar Marily vamos a recogerlas para ojalá alcanzar a responder la mayoría de ellas. Así es que además de dejar los invitados a que nos pregunten por allí, Mari, te doy la palabra para que nos cuentes un poquito con este contexto que nos queda. Muchas gracias, Bárbara, gracias Claudia y Juan Andrés, y gracias también a todos los que nos acompañan hoy. Digamos que, ¿cuáles son los desafíos que estamos, digamos, observando en la práctica a raíz, digamos, de este cambio de legislación? Como primer punto, a partir de la plena implementación de la ley y el reglamento, digamos que los desafíos más importantes, como ya, bueno, Claudia ha adelantado y Juan Andrés también, digamos que el decreto supremo, el cual va a definir la nómina y requisitos de las nuevas subcategorías migratorias, aún se encuentra en proceso de toma de razón de la Contraloría General de la República, por lo que digamos que actualmente se mantienen los procesos o las subcategorías migratorias de acuerdo a la ley anterior. ¿Ok? Entonces, hasta que esto no sea aprobado, efectivamente no podemos conocer, o por lo menos tener ya la certeza de cuáles van a ser las nuevas subcategorías migratorias y cuáles van a ser los requisitos, si se mantienen los anteriores o si efectivamente se van a agregar nuevos requisitos y también cambiar la vigencia, digamos, de estos documentos que estarían requiriendo. Como segundo punto, la plataforma electrónica para la presentación de nuevas solicitudes de visa ha sido habilitada para determinadas actuaciones, ¿ok? Conforme a las categorías migratorias vigentes, que como les comenté, se mantiene la de la ley anterior hasta que el decreto supremo 33 sea aprobado, y se encuentra en proceso de constante actualización. Respecto a este punto, en la práctica hemos observado que efectivamente se han agregado, digamos, nuevas opciones, como por ejemplo las solicitudes de estas primeras visas que se deben hacer desde el extranjero, así como también actualizaciones a las opciones que, digamos, teníamos anteriormente. Digamos que mientras estemos en este plazo o en este periodo en que efectivamente falta información por ser publicada, siempre va a estar constantemente la plataforma siendo actualizada, digamos, para irse ajustando a la nueva normativa. Como tercer punto, está pendiente de ser implementado el Registro Nacional de Extranjeros, que como comentó Claudia, efectivamente va a ser digamos, una base de datos donde se va a encontrar toda la información desde el punto de vista migratorio de todas las personas que hayan hecho alguna solicitud de residencia o de visa en Chile. Y el cuarto punto, es necesaria la plena interoperabilidad de los organismos públicos, porque si bien en la práctica hemos observado que anteriormente había una plena interoperabilidad entre el Servicio Nacional de Migraciones, Policía Internacional y Registro Civil, se espera que se amplíe a, digamos, órganos de seguridad social, de educación, inclusive de salud, para, digamos, que todos los órganos tengan efectivamente esta información de todos los extranjeros que se encuentran en Chile. Pasando al segundo desafío, efectivamente estamos a la espera de que se fije la planta del Servicio Nacional de Migraciones, ¿ok? Con respecto a este punto, es potestad del presidente de la República fijar, digamos, cuál va a ser la planta, la dotación del personal, inclusive los bienes asociados a esta nueva planta, así como el traspaso, digamos, de personal, inclusive de algún otro órgano de la administración del Estado. Como tercer punto, tenemos lograr la transición desde la antigua hacia la nueva normativa. Si bien ya tenemos digamos, bastante información, todavía estamos a la espera de nueva información que, digamos, que también puede definir ciertos vacíos que actualmente hay
con la, digamos, la entrada en vigencia de la ley y el reglamento. Por ejemplo, si bien como regla general se establece que las nuevas solicitudes de visa se deben hacer desde el extranjero, la ley efectivamente aborda una excepción, o sea, aborda excepciones. Una es si las personas tienen algún vínculo con chilenos o residentes con permanencia definitiva, pero también se aborda, digamos, algunas otras excepciones que se están a la espera de conocer cuáles serían, porque hay personas que efectivamente ingresaron a Chile antes del 12 de febrero y que se encontraban en el país, quizás con intención de hacer un cambio de condición migratoria como permitía la ley anterior, y digamos quedaron en una especie de limbo. Entonces, se está esperando, digamos, cuáles van a ser estas excepciones, la cual tiene una gran expectativa para de esta forma evitar tener que hacer solicitudes de primeras visas desde el exterior, como por regla general establece la ley. Sin embargo, bueno, ya observando algunas comunicaciones del presidente, digamos que esta alternativa pareciera estar quizás un poco lejos, pero de igual forma creo que es importante esperar la publicación de esta información para tener certeza de cuáles serían esas excepciones. Y como último punto, la posibilidad de un impacto de las nuevas normas constitucionales en los criterios de aplicación e implementación de la nueva ley migratoria, dado que, digamos que esta ley y reglamento va en concordancia con los valores, con los derechos establecidos en la Constitución y, digamos, en tratados internacionales que Chile ha suscrito y que se encuentren vigentes. ¿Ok? Entonces estamos también a la espera de que con el nuevo cambio de constitución y en el caso quizás de que pudiese haber un cambio de enfoque en lo que son los derechos humanos que esta ley consagra, el derecho a la reunificación familiar, el derecho de cuidar a los niños, niñas y adolescentes, de mejores procesos ya en el menor plazo, por así decirlo. Entonces yo creo que es importante efectivamente estar al tanto de si hubiese algún tipo de cambio en este enfoque que pudiese impactar esta normativa. Entonces, digamos que seguimos a la espera de esto para poder conocer en detalle si habría algún impacto o efectivamente se mantiene como está. Muchas gracias, Marily. Recordarles nuevamente a todos y todas quienes nos están acompañando hoy que pueden hacernos sus preguntas a través de la opción de Q&A. Y antes de entrar a responder esa pregunta, me gustaría, Juan Andrés, que retomes la palabra aquí por un minuto y nos cuentes un poco qué quiere decir esto en todo lo que hemos visto, ¿cierto? Cambio en la ley y cuál era el contexto y cuál es el contexto en el que estamos para entender también cómo eso impacta quizás en otros ámbitos dentro de las compañías y de la propia sociedad. Muchas gracias, Bárbara. Efectivamente, el fenómeno migratorio claramente no es un fenómeno aislado en materia de la situación de los trabajadores extranjeros. La verdad es que es parte de todo un fenómeno que implica su situación laboral, su situación previsional, su situación tributaria y también directamente la forma de gestionar el talento dentro de las organizaciones que, si miramos cómo está funcionando el mundo, clara vez debiese tener menos restricciones por temas de frontera y de ubicación de las personas. O sea, si miramos la realidad en la que nos hemos enfrentado, y aquí tenemos que tener en cuenta el impacto de la pandemia, ya vimos durante estos años en los cuales los países tuvieron medidas de restricción en temas migratorios, vimos como en Chile eso se vio claramente marcado por periodos de cierre de frontera, en que la realidad laboral continúa igual y de alguna forma se adapta a un nuevo mundo en el cual el talento no necesariamente está en un país o bien se tiene que trasladar a un país manteniendo un vínculo con otro. O sea, la movilidad internacional considera el tema migratorio como uno de sus elementos esenciales, pero que claramente va de la mano de otros aspectos que permitan organizar la fuerza de trabajo. En ese sentido, cuando nosotros vemos esta nueva realidad, nos topamos con figuras que claramente corresponden a alternativas como por ejemplo de teletrabajo internacional, con toda la discusión laboral que eso puede tener, pero en la cual vemos que hay cada vez más situaciones en las cuales una persona trabaja desde un país, sin embargo su empleador está en otro.
Y eso no necesariamente significa que una persona se quede en su propio país siendo contratado por otro. También implica la situación de personas que se trasladan a otro país y mantienen a su empleador en su país de origen o en un tercer país. Y en esos casos hay elementos migratorios que claramente están asociados a esta figura. ¿Puede una persona, por ejemplo, pedir un permiso de residencia en un país manteniendo un empleador en otro? Esa era una figura que nosotros habíamos vivido muchas veces en Chile, sin embargo, en las cuales teníamos personas que venían a Chile y mantenían su empleador afuera. Si lo miramos, eso en estricto rigor es teletrabajo internacional. La persona está trabajando desde un país para un empleador en otro. Sin embargo, ahí hay un elemento migratorio que hay que considerar. Y ya hemos tenido en estos 2 años muchos casos de personas que han preguntado, ¿puedo trasladarme a un país sin haber trasladado a mi empleador? Efectivamente, ahí tenemos un foco de análisis. El impacto en las políticas de contratación de colaboradores extranjeros también ha llevado, pensando en la realidad en la que nos encontramos ahora y en la realidad de la pandemia, a crear, por ejemplo, las carreras virtuales, casos en los cuales las organizaciones que aparten de la premisa de que una persona es un expatriado aun cuando no se ha podido trasladar desde su país. Y ahí nuevamente se cruza lo laboral con lo migratorio, pero con la planificación de recursos humanos. Eso también implica la necesidad de coordinar la gestión de talento, de poder identificar cómo pueden colaborar equipos de trabajo en los cuales no todas las personas están en el mismo lugar. Todo se va cruzando. Y en ese sentido, cuando nos vemos con una nueva norma migratoria, necesariamente uno pensaría si nuestra nueva legislación va a permitir abarcar estas nuevas formas de trabajar, en las cuales no necesariamente yo me traslado porque me contrataron en otro país. Eventualmente yo me traslado a ese país o a cualquiera y desde cualquiera yo podría esperar tener permiso para vivir y trabajar. Y no necesariamente es así. Ya hemos visto que se han creado figuras como los visados para nómadas digitales, figuras a nivel global, figuras en las cuales las personas pueden tener permiso para trabajar desde cualquier parte porque trabajan a través de medios telemáticos. O también figuras derechamente migratorias de teletrabajo internacional, categorías para personas que trabajan con un empleador en otro país. Todo eso es un tema que va a ser sumamente importante ver cómo se va forjando aquí en Chile. Sin ir más lejos, hoy día tenemos una situación como de vacío, porque las actuales plataformas de solicitudes de visa no están considerando hoy la figura del empleador en el extranjero. Antiguamente, cuando se hacían las solicitudes de otra forma, sí existía. Si uno mira la norma, debiese existir. Por lo mismo, y tal como nos decía Marily hace algunos minutos, es muy importante que esta nueva regulación esté plenamente vigente. Que esté plenamente vigente significa tener todos los conocimientos administrativos necesarios y tener todos los procedimientos y plataformas necesarias para poder abordar una realidad laboral que claramente siempre va un paso más adelante que lo que se puede regular. Si lo miramos también desde el punto de vista tributario, y aquí también saltaron temas durante los años de pandemia, ya también hemos visto los impactos que significa que una persona trabaje en un país distinto del país que le paga. En el fondo, incluso la misma OECD hizo un llamado a que si habían personas que se encontraban en situaciones en las cuales vivían en un país y se les pagaba desde otro, no se vieran afectos a figuras de doble tributación que no fueron previstas o que no se podían resolver vía acuerdos internacionales. Entonces la realidad tributaria también impacta. Si yo, por ejemplo, voy a vivir a otro país, en donde se me permite vivir en ese país, sin embargo, la generación de mis rentas puede estar sujeta a distintas regulaciones tributarias, claramente tengo que analizar los impactos tributarios que esto puede significar. No tenemos que nunca perder de vista que la residencia migratoria y la residencia tributaria no son lo mismo, y siguen sin ser lo mismo. O sea, en ese sentido, nuestra nueva ley no establece un criterio de residencia similar a la residencia tributaria. Son materias completamente distintas. Un chileno puede ser residente tributario o no residente tributario. Un extranjero puede ser residente tributario o no residente tributario en Chile. En ese sentido, son dos materias que se tienen que analizar de forma conjunta porque no hay una ley única para las dos. Solo para terminar, hay temas prácticos también, como por ejemplo la situación de la obtención de números de identificación mientras un extranjero todavía no tiene cédula de identidad. Siempre ha estado la posibilidad, y durante algunos años se restringió, luego se volvió a abrir, de que un extranjero que todavía no tiene cédula de identidad pueda ser considerado un inversionista en Chile y por tanto pueda acceder al RUT, ante el Servicio de Impuestos Internos. Pero hoy día la ley migratoria creó una nueva figura, que es la posibilidad de que los extranjeros se registren y obtengan el RUN, el número de identificación, aún antes de tener cédula de identidad, si es que existen distintas entidades para las cuales poder cumplir con ellas requieren de contar con ese número, como son las entidades de seguridad social. Entonces también tenemos que ver dentro de las próximas semanas o próximos meses cómo conjuga esta posibilidad de enrolarse y obtener un RUN previo a la cédula de identidad versus la obtención de un número tributario como inversionista. Todos estos temas nos demuestran que lo laboral, lo tributario, lo migratorio, lo previsional y en general la gestión de talento y creación de relaciones laborales
requieren de un análisis conjunto, porque son todas materias que abordan la situación de las personas que quieren trabajar en nuestro país o que de nuestro país quieren trabajar hacia afuera. Muchas gracias, Juan Andrés. Efectivamente, con lo que nos comentas, vemos que se cruzan mucho los temas. Y ahora sí, me gustaría invitarlos a que pasemos directamente a conversar y a responder algunas de las preguntas que nos han ido llegando de quienes nos acompañan hoy. Entonces, para que podamos allí ir conversando de mejor manera, voy a ir recogiéndolas a medida que las voy viendo, no hay aquí ningún orden específico, pero la primera pregunta que veo es si se podrá ampliar una permanencia transitoria por 90 días. Allí, no sé, Claudia, si nos quieres comentar. Sí, efectivamente la ley considera la posibilidad de prorrogar la permanencia transitoria por 90 días, inicialmente por única vez. No obstante, también considera la posibilidad de prorrogarla por una segunda vez en caso de motivos de fuerza mayor, caso fortuito, que no permitan a la persona abandonar el país dentro de esta segunda prórroga. Ahora, esta tercera prórroga únicamente se va a conceder por el periodo que la persona necesite para abandonar el país. Por lo tanto, en estricto rigor, sí, la norma general es una única vez. Novedad respecto de la normativa anterior es que ahora la persona debe expresar motivos, presentar una carta expresando cuáles son los motivos para los cuales requiere quedarse otros 90 días, presentar sustento económico y básicamente transparentar cuál es la finalidad de la necesidad de esta prórroga. Gracias. Veo también otra pregunta que es quizás un poquito más específica, pero creo que es muy interesante y que le puede estar afectando más de una persona. La pregunta es si las visas de dependiente, en el caso de la residencia temporal, debe solicitarse una vez obtenida la visa titular. Y no sé allí quién quiere recoger esta pregunta. No sé, Mari, quizás si quieres ahí contarnos un poco qué pasa con eso. Estás con tu micrófono apagado. Sí, lo vi. Gracias. Efectivamente, la ley contempla que los dependientes pueden aplicar, digamos, en conjunto con el titular de la visa. Sin embargo, en caso de que no sea posible en una primera instancia que todos soliciten en conjunto, la ley especifica que el titular ya debe haber completado su trámite migratorio, o sea, esto es que ya tenga su cédula de identidad, ¿ok? Para que ellos entonces puedan aplicar en calidad de dependientes. Muchas gracias. Veo aquí otra pregunta que nos dice, ¿qué sucederá con aquellas personas que necesitan cambiar su estatus migratorio y se encuentran en el país previo a la publicación de la nueva ley? Y algo respondieron un poco durante la presentación, pero allí no sé quién quisiera recoger. Juan Andrés, ¿te parece? Gracias, Bárbara. Sí, efectivamente, esa es una de las situaciones más complejas que vemos que se producen en este periodo de transición entre la antigua ley y la nueva, porque la nueva ley es bien tajante en decir que en términos generales no se puede cambiar un estatus migratorio de permanencia transitoria a de residencia. O sea, es más, quiero ir un poquito más atrás. Es bien fuerte cómo la nueva ley cambió las nomenclaturas. O sea, el concepto de visa prácticamente queda restringido exclusivamente para lo que antes habría sido la visa de turismo de las personas que no tenían libre entrada al país. Pero respecto de lo que eran antes las visas de residencia, como era la visa sujeta a contrato y la visa temporaria, la nueva ley ya no habla de visa. Ahora la ley habla de residencia. Incluso tampoco habla como de visación para esas personas, habla de los residentes. Entonces, viendo la nueva nomenclatura, el concepto de visa queda cerrado exclusivamente para un cierto tipo de turista, por decirlo de alguna manera, que era el turista que necesitaba permiso para entrar. Si miramos en ese sentido la nueva regulación, las personas que están en Chile como visitantes ya son personas que no podrían mutar a residentes. Y eso de alguna manera es una definición bien tajante de la nueva norma, que establece ciertas figuras de excepción que también están sujetas a criterios administrativos, en el fondo de situaciones excepcionales en las cuales sí se permita que una persona, estando en Chile como visitante, pueda ser residente.
pero ya no es la regla general que teníamos antes, en los cuales alguien podía entrar a Chile como turista y estando en Chile como turista, presentar una solicitud de visa. Esa figura por sí sola ya no existe. Entonces, hoy día tenemos la situación de las personas que habían entrado a Chile como turistas hasta antes del inicio de la nueva norma, y estando dentro de ese permiso que se homologaría a una permanencia transitoria en el país, habrían querido presentar una solicitud de visa, ahora asimilable a una residencia temporal, pero por sí solo la norma no lo permite. O sea, si uno mira la norma en sí misma, estas personas tendrían que expedir su primera residencia temporal desde el extranjero. Tal como nos comentaba Mari, es una figura que todavía está, de alguna manera, a la espera de alguna solución que se pueda dar precisamente por esta suerte de periodo de transición en que ciertas personas se encontraron con que podrían haber pedido algo si lo hubieran hecho un día antes de la entrada en vigencia de una ley que cambió su realidad. Como decía Mari también, no tenemos todavía luces de que la respuesta vaya a ser que todas las personas que entraron a Chile entre cierto y cierto periodo están facultados para pedir visas desde Chile, perdón, residencias temporales desde Chile, pero ojalá el tema se pueda resolver. O por último, conocer cuáles son las circunstancias excepcionales que lo van a permitir. O sea, en ese sentido puede que no haya una regla general, pero sí puede que hayan categorías excepcionales que para ciertas personas permitan solucionar su situación. Si no es así, van a haber personas que no habrían tenido que salir de Chile para empezar un proceso de residencia, y con la nueva norma sí tendrían que hacerlo. Muchas gracias, Juan Andrés. Hay aquí dos preguntas que como que se nos mezclan, porque una es si todavía va a ser posible obtener PET y cuántos PET máximo voy a poder solicitar. Si es que ahí como para seguir con la ronda, Clau, ¿te parece recoger esa pregunta? Sí, totalmente. Gracias, Bárbara. Los permisos de trabajo como turista están directamente vinculados con la vigencia del permiso, en este caso transitorio, del cual sea titular cada persona. Es decir, al tener un máximo de 90 días originalmente de posibilidad de permanecer en Chile de forma transitoria, va a estar autorizada esa persona a pedir permisos de trabajo como turista que sabemos que tienen una vigencia de 90 días, inicialmente por 3 veces. Ya si la persona decide prorrogar su estadía por otros 90 días, ya sumaríamos un total de 6 permisos de trabajo. A través de las respectivas prórrogas, pagando los aranceles que correspondan, que ahora, si van investigando en la plataforma, van a notar que deben pagarse al momento de solicitar el permiso. O sea, es un requisito más dentro de los requisitos de documentación, el contar con el comprobante de pago, que ahora también hay una novedad, que quiere decir que se hace de forma electrónica, ya no es necesario ir al banco. Y una vez que juntas todos los documentos entre los que se debe encontrar se inicia el análisis del permiso. No sé si respondo con eso la pregunta. Hay un cambio también que tiene que ver con que el arancel de este permiso cambia, ya no es respecto de la nacionalidad del solicitante, sino que el arancel ya se calcula en base a la naturaleza de la actividad que va a realizar la persona y la duración de la misma. Super, muchas gracias, Clau. Nos quedan pocos minutos, pero quiero recoger dos preguntas que me parece que resumen en alguna medida algunas que están aquí planteadas de forma distinta, pero apuntando a lo mismo. Y una es una experiencia personal que alguien nos pone, quienes estamos a la espera de la permanencia definitiva desde hace aproximadamente 2 años. ¿Nos vemos afectados de alguna manera por esta nueva legislación? No sé, María, ahí si quieres compartir ese dolor y comentar un poquito. Sí, mira, efectivamente, gracias Bárbara, efectivamente las personas que estaban en un proceso, digamos, migratorio en curso previo a la implementación, digamos, de esta nueva ley, y, o sea, ampliándolo quizás no solo a permanencia definitiva, sino también a otros tipos, digamos, de solicitudes de visa, según la ley anterior, efectivamente no se van a ver afectadas y solamente tienen que esperar la resolución, digamos, de sus solicitudes. Esto incluye las solicitudes de visa que se hicieron a través de los consulados en el extranjero, para lo cual deben esperar respuesta del mismo Ministerio de Relaciones Exteriores, digamos que era, según la ley anterior, el órgano, digamos, encargado de estas solicitudes fuera de Chile.
Entonces, como, o sea, en resumen, efectivamente no se van a ver afectados por esta nueva ley y solamente se debe esperar la resolución correspondiente. Súper, muchas gracias. Y la otra pregunta que me gustaría recoger de nuevo antes que cerremos, porque se contra el tiempo, es una pregunta que se nos repite un poco también, y es ¿qué pasa si presento una solicitud en el extranjero para residir en el país? ¿Puedo ingresar mientras se está procesando esa solicitud de manera de visitar, conocer, buscar casa, tener reuniones, etcétera? Allí, no sé, Juan Andrés, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Muchas gracias, Bárbara. La verdad es que es una de las figuras que ya había generado bastante duda, incluso antes de la nueva ley, en qué estatus podía estar una persona que pedía en ese entonces una visa a través de un consulado y quería entrar a Chile como turista en el periodo intermedio. Y siempre estaba el temor de que por entrar a Chile en ese periodo intermedio perdieras en el fondo el órgano de competencia, porque como estábamos hablando de una norma antigua en la cual dependías en la visa consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, y estando en Chile como turista del Ministerio del Interior, podía producirse una suerte de incompetencia de órganos respecto de la situación de ese extranjero. Esa figura de por sí, como incompetencia de órganos, debiera desaparecer desde el momento en que es el Servicio Nacional de Migración el que deba estar a cargo de todas las nuevas solicitudes de alguna forma asociadas a las personas, salvo situaciones muy puntuales que queden entregadas al Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero por otro lado, desde el momento en que uno pide una visa de residencia por primera vez en el extranjero, todavía no se recibe una respuesta inmediata, se recibe una admisión, pero no una respuesta inmediata. Por lo tanto, al momento de entrar a Chile, uno todavía no es residente. Tendría que ver si es posible entrar como una persona que está con permanencia transitoria. Va a ser importante ver cuáles son los criterios de Policía Internacional, porque la norma establece ciertas definiciones de que no debiera haber una incompatibilidad de roles, sino más bien siempre va a primar el rol de residente por sobre el rol de permanencia transitoria. Pero en estricto rigor, si yo entro a Chile por primera vez y mi residencia temporal todavía no está aprobada, yo todavía no soy residente. Por lo tanto, puedo hacerlo en calidad de permanencia transitoria sin afectar el proceso de residencia ya iniciado. Nosotros creeríamos que sí, pero va a depender de los criterios que finalmente adopte Policía Internacional en esa materia. No vemos en la norma una prohibición, pero sí efectivamente es un tema que queda sujeto a criterios de la autoridad también. Muchas gracias. Veo que nos han llegado un montón de preguntas y mientras las miro llegan más. No obstante, en honor al tiempo, queremos primero agradecerles a todos y todas quienes nos han acompañado hoy día. Nos quedamos aquí con varias preguntas y veremos cuál es la mejor vía que encontramos para poder responder todo aquello que podamos responder, entendiendo que todavía nos falta, como nos han comentado durante esta mañana Claudia, Marily y Juan Andrés, que todavía se dicten decretos, falta todavía implementación práctica, hay espacio todavía de incertidumbre y dudas, pero va de a poco aclarándose el panorama. Esperamos que haya sido útil para ustedes acompañarnos esta mañana. Muchas gracias de nuevo, gracias Mari, Claudia, Juan Andrés,